Perfecto, siempre hay que pedir permiso. Bueno, vamos a dar comienzo a la tercera clase correspondiente a la diplomatura universitaria de enfermería en relaciones con aspectos legales y forense. En esta oportunidad vamos a estar viendo un material del doctor Garay, eh, y un material que recopilé una partecita nomás de el marco legal del ejercicio específicamente de la enfermería. Voy a poner un poquitito más, en una pantalla un poquito más completa. A ver, ahí, para que se pueda ver mejor, si te parece bien, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos en esta presentación? En primer lugar, así como hemos visto la Constitución Nacional y cómo de la Constitución Nacional extraemos cuestiones que tienen que ver con el derecho a la salud, como lo hemos visto en sus artículos 33, 41, 42, 43, el 75 con su inciso 22. También hemos visto que si bien no hay una ley nacional de salud, sí hay diferentes tipos de leyes de salud que regulan o la salud o la medicina o los servicios de prestaciones privados, la seguridad social y programas que tienen que ver con la cobertura y la ampliación de derechos en relación con la atención de la salud, pero en el sistema público. Quiere decir que los tres sectores de alguna manera están representados por alguna norma. En lo que tiene que ver con el marco legal propio de nuestra disciplina, por suerte, desde el año 91 que se sancionó y que se reglamentó en el año 93, terminamos el siglo pasado con una ley del ejercicio. Antes de eso existía una ley que nosotros la mencionamos en la última clase, que era una ley que desde el año 67 hasta el año 91, o mejor dicho, hasta el año 93, que es cuando entra a, a efectuarse de alguna manera las modificaciones con la reglamentación, nuestra ley del ejercicio, existía una ley del ejercicio de las profesiones de salud enmarcada dentro de la ley del médico junto con el odontólogo, y nosotros éramos de alguna manera un apéndice, un colaborador dentro del ejercicio de esas profesiones, ¿no? Eh, Quiere decir que a partir de la última década del siglo pasado comenzamos a tener una ley propia. Y a medida que esa situación se fue desarrollando con el paso de esa década y las primeras décadas de este siglo, muchas provincias fueron dejando de lado las resoluciones anteriores por las cuales adherían a esa ley 17.132 y empezaron o a hacer lo mismo que hicieron en otro momento, en primer lugar, a realizar una resolución que adherían a la Ley Nacional 24.004 o se animaron a realizar una propuesta de una ley provincial, como es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como es el caso de la provincia de Buenos Aires y de tantas otras provincias que, si bien hoy todavía no tenemos todas las provincias con una ley provincial, bueno, la mayoría de las provincias tienen una ley que de alguna manera representa a nuestro colectivo en esa jurisdicción. Además de eso, vamos a ver leyes que nos afectan, que tienen que ver con una ley que se suele denominar de carreras de profesionales, o leyes que tienen que ver con el desempeño
de todo el equipo de salud dentro de un subsector. Por lo general, todo tiene que ver con el subsector público. De las diferentes jurisdicciones, quiere decir que de las diferentes provincias, vamos a ver algo de eso hoy. Y también vamos a ver las propuestas que tienen en algunas jurisdicciones donde está permitido que los profesionales puedan tener una asociación de colegio que permite de alguna manera la mayor expresión de autonomía disciplinar y de responsabilidad en cuanto al ejercicio de esa autonomía, ¿no es cierto? Y por último, lo que le mencioné en la última clase, en el último encuentro que tuvimos, en la misma línea vamos a ver un convenio que es de la década del 70, que fue hecho por la Organización Internacional del Trabajo y la OMS, y de que de alguna manera dieron una directriz al mundo con respecto ya a una situación compleja y caótica que pasaba nuestra disciplina hace 40 y pico de años atrás. Entonces, nos faltaría sumarle a este marco legal la última ley que salió este año, que se promulgó hace poquito, que ya salió en el boletín oficial y que se la voy a subir, con respecto a la promoción y al desarrollo de la enfermería y también de alguna manera ver cómo la encuadramos, porque está más ligada al marco formativo que al marco específicamente de la ejecución de nuestra disciplina, ¿no? Apunta más a la formación que a otras cuestiones en particular, más allá que trata de aportar claridad a determinadas cuestiones y vamos a hacer un análisis en la próxima clase específico sobre esa actualidad que nos demanda esa situación en donde necesitamos arrancar también explicando, así como explicamos el marco legal, explicar el marco académico como para poder darle continuidad a esa ley. Por eso es que no me pareció conveniente introducirla ahora, pero sí para la próxima clase y cerrar de alguna manera con algunas otras leyes también de los últimos años que de alguna manera afectan o nos tocan de cerca en cuanto al desarrollo de nuestra praxis y de nuestras responsabilidades profesionales. Entonces con eso terminaríamos el primer módulo dentro de 15 días. Muy bien, este es el recorrido y la propuesta que tenemos para hoy. Es un poco ambiciosa, esperemos poder llegar. Esto no quita que cualquier duda, cualquier cuestión, me paran, me preguntan, respondemos y avanzamos, ¿sí? Lo interesante de esto es poder sacarnos dudas, es poder tratar de hacerlo lo más coloquial posible. Eso va a depender también de las ganas y de las voluntades que tengan ustedes. Bien, como le decía recién, si uno hace un recorrido histórico en cuanto a de dónde venimos y a dónde estamos, si queremos ver el vaso la mitad lleno, estamos bien, en el sentido que cada vez más provincias pasaron, como es en el caso de Chaco y Chubut, que en el 89 tenían resoluciones provinciales que adherían a la 17.132, que era a la del ejercicio médico y colaboradores. Después comenzaron a través de la promulgación de la 24.004 a adherir en vez de a la ley que tenían, a la ley nacional. Entonces, eso es un salto cualitativo. Lógicamente que lo que hay que entender que para poder tener la suerte de poder tener una ley provincial, el trabajo es muy grande desde el punto de vista legislativo en el sentido de poner o de presionar desde nuestra disciplina a nuestros representantes para que dentro de su agenda legislativa introduzcan
nuestras necesidades, eso no es una tarea menor. Y miren este pequeño detalle. Una provincia como Córdoba, que de alguna manera dentro del contexto del equipo de salud, Córdoba es una provincia que en el desarrollo sociosanitario, de alguna manera compite, ¿sí? En un plano, creo yo, casi de igualdad. Puede haber una pequeña diferencia a la ciudad autónoma de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, pero sin lugar a duda, junto con Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Córdoba, es un polo sanitario importante, con una alta concentración de recursos y talentos del equipo de salud. Recién logró su ley provincial, ¿sí? El año pasado. La 10.780 es una ley que salió a fines del año pasado. Estuvieron 20 años tratando de lograr tener su propia ley para su jurisdicción. Y no es que no lo han intentado. 2 generaciones de alguna manera pasaron tratando de convencer a quienes nos representan para poder lograr una ley del ejercicio, ¿sí? Hay veces que las leyes ya salen con la reglamentación, como fue este caso, o como pasó con la 24.004, que primero salió la ley y después se tardaron 2 años para reglamentarlo. Muchas veces la reglamentación sirve como parte operativa de la propia ley, en donde por ahí no es necesario que se reglamenten todos los artículos, pero sí aquellos que necesitan de una letra más chica que explique cómo se va a llevar adelante el contenido de ese artículo. Entonces, de alguna manera, es la expresión operativa. Y muchas veces cuando no tenemos la fuerza suficiente como para que un muy buen artículo esté reglamentado, sale con la famosa frase sin reglamentar. Y también las reglamentaciones son importantes leerlas, porque muchas veces puede vetar, ¿sí?, algún artículo que esté en el cuerpo de la ley, como nos pasó en la provincia de Buenos Aires con la 12.245. Quiere decir que de- también el manual operativo es el que le va a terminar de dar el alcance. Si bien la reglamentación no puede contradecir la norma principal, que es la ley, está claro eso, sí, muchas veces como quien faculta, ¿sí?, esa reglamentación, muchas veces se dice que la autoridad que tiene la potestad para reglamentar es el Ejecutivo, y dentro del Ejecutivo es el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud, dependiendo el rango que tenga en su organigrama jurisdiccional. En el caso de la 24.004 fue el Ministerio de Salud de Nación, donde les comenté yo que hay una comisión que es la encargada de esa tarea, que la fue en su momento y que lo sigue siendo hoy en cuanto a ir viendo el normal desarrollo y alcance de cumplimiento de esa norma. En otras provincias pasa exactamente igual. Puede ser que no haya comisión, pero sí por lo menos va a haber una autoridad, y esa autoridad, de alguna manera, llámese ministro o directora de enfermería, o al que el Ejecutivo le delegue esa cuestión en particular. Hay veces que puede ser un médico, a veces que puede ser una colega, ¿no? Eso es una decisión política. Pero a lo que voy es que el trabajo legislativo no termina con la ley, sino que termina con la reglamentación, porque muchas veces, como les comentaba antes, te vetan un artículo o un ítem de un artículo, un inciso, y entonces lo que vos pensás que tenés o como beneficio o como derecho o como eh, obligación, no está.
Entonces no es un tema menor y muchas veces muchas leyes tardan mucho más en reglamentarse que en constituirse. Y siempre recuerden lo que les mencioné en la otra clase, que muchos actores pueden participar desde el punto de vista de sus organizaciones que la representan, en cuanto en el armado de una norma, pero la autoría de la norma siempre es de parte de, por un lado, los legisladores que aprueban la ley y por otro lado, quienes hacen o quienes terminan de reglamentar son los autores de la reglamentación. Más allá que puedan reconocer y recibir a título genérico la colaboración de la asociación tal o la federación tal y todo lo demás, pero de alguna manera siempre los apellidos y los nombres o son de legisladores o son de funcionarios del Poder Ejecutivo, como pasan cuando ustedes leen las normas de ejecución. Y como les comenté en la clase anterior, hay una normativa por la cual ustedes pueden encontrar dentro de las páginas de los ministerios de Nación o de los ministerios provinciales de salud o en el Poder Judicial de Nación o en el Poder Judicial de cada jurisdicción, ahí pueden encontrar las normativas en relación al ejercicio, inclusive el recorrido histórico que han tenido a lo largo del tiempo, que es un poquito alguna de las cuestiones que hoy vamos a ver para, para entender e interpretar cómo estamos y hacia dónde vamos. Déjenme ver acá. Bien. Bueno, vamos a ver algunas particularidades, tomé algunos ejemplos en base, por eso le decía lo anterior con respecto a la información de ustedes para saber de dónde son, de dónde viven, qué sé yo, porque me interesa retrabajar los contenidos en base a los colegas que están de alguna manera representando esos lugares tan recónditos de nuestro país y que de alguna manera en un sistema federal tienen sus particularidades. En este caso puntual, como lo vimos anteriormente con la Constitución y las leyes de salud, acá podemos ver que Entre Ríos también, igual que Córdoba, tuvo cambios en los últimos tiempos. Y recuerden que tuve que hacer una modificación en la presentación de la segunda clase porque me había confundido una documentación que era de Salta, lo había puesto en Entre Ríos y ya lo corregí. Miren lo interesante de cómo fue el recorrido de la producción de nuestros colegas de Entre Ríos, que con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio desde sus asociaciones, ya sea asociaciones civiles o asociaciones gremiales, como lo han hecho toda la enfermería organizada, porque si no hemos avanzado más es porque lo que nos falta es más organización, no es que nos falta voluntad. Y hay ciertas cuestiones que no las podemos hacer a título personal. Necesitamos de alguna manera que el colectivo participe. Entre Ríos, terminando el siglo pasado, ¿sí? El decreto 759 del año 97 reglamentaba el ejercicio y Entre Ríos pasaba de tener una resolución anterior, ¿sí? Que de alguna manera adhería a esa 17.132, empieza de alguna manera a dejar una resolución que adhería a la 24.004, que es decir, la 8899, empezaba de alguna manera con una propuesta de una ley que lógicamente que va a tener similitudes con la ley nacional, pero la posibilidad de ya tener una ley provincial les permitió de alguna manera ir también buscando las alternativas para el sector estatal, claramente, ¿no? No para toda la enfermería de Entre Ríos, propuestas
de tener una carrera, ¿sí? Que tiene que ver con las incumbencias laborales y escalafonarias que uno va a ir adquiriendo en cuanto a su desarrollo de manera progresiva, mientras tanto se mantenga dentro de ese espacio. Desgraciadamente, el sistema privado no, no está bajo estas leyes, ya sea la 9564, que es una primera propuesta, como la 10.930, que es la última. Cuando uno ve desde dónde parte, de alguna manera, las propuestas que hay dentro del orden jurídico eh, en, en la provincia, uno puede ir viendo cómo desde las décadas anteriores a la década del 90, las resoluciones que Entre Ríos tenían estaban en sintonía con el resto del país en cuanto a una enfermería que colaboraba dentro de las tareas y dentro de la ley del ejercicio médico con la ley 3818. Pero a medida que el marco legal de la enfermería en Entre Ríos comenzó a tener su propia ley provincial, ya a partir fuertemente del 97, empezamos a ver que cómo se va reestructurando también la propuesta del régimen jurídico en cuanto a la carrera de todos los profesionales del equipo de salud de Entre Ríos, en base a una ley que se promulga en el 2009, no hace mucho, que es la 98-92, y miren con ustedes y observen lo siguiente. No tomé lo más relevante, porque en cada uno de los ejemplos que vamos a ir viendo cuestiones parecidas para no repetirnos, ¿no? Pero algo que es muy común y que pasa también en algunas otras jurisdicciones. Eh, Dice el artículo 2, dice, los profesionales y técnicos. Eso es algo interesante, la cuestión de los técnicos, porque los agrupa dentro de una ley que muchas otras jurisdicciones a los técnicos no los consideran profesionales. Vieron que hay una cuestión clara entre un técnico y un tecnólogo. El técnico es el que tiene la formación para reproducir la técnica. Y el tecnólogo es el profesional que tiene la capacidad para crear la técnica. ¿Sí? En algunas jurisdicciones solamente hablan de tecnólogos o de profesionales, ¿no? Y los técnicos están en el escalafón general. ¿Mm? O en otro, que vamos a ver después, los suma, como hacen acá, pero los ponen en una estratificación diferente en cuanto a por niveles. Ahora, miren esta particularidad y escucho algún comentario que quieran hacer si les suena conocido alguna otra situación en particular. Los profesionales y técnicos universitarios, que dice que no son todos los técnicos, solo los universitarios, incluidos en el régimen de la presente ley, son los siguientes: bioingenieros, bioquímicos, farmacéuticos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, licenciados en administración hospitalaria, licenciados en kinesiología, fisiatría, licenciados en trabajo social, médicos, nutricionistas, obstetras, odontólogos, psicólogos, psicopedagogos, podólogos y terapistas ocupacionales. Las tecnicaturas terciarias superiores y universitarias de ciencias de la ciudad incluidas en la presente ley son técnicos en bioestadística. Bueno, ahí le da la posibilidad a un técnico que no es universitario, porque habla entonces de un nivel no universitario y lo ponen a un mismo rango que el universitario, y habla específicamente de bioestadística, producción en bioimágenes, esterilización
en hemoterapia, en laboratorio, en medicina dental, en instrumentación quirúrgica, en radiología. ¿Falta alguien? Pregunto. ¿Ustedes qué Enfermería. piensan? Enfermería. Qué raro, ¿no? Enfermería. Qué raro, ¿no? Porque, digamos, ¿cuál es la finalidad de hacer una carrera para todos? Y al grupo de trabajadoras, mayoritariamente son mujeres, que representa más o menos el 60% de la totalidad de un hospital, porque somos el grupo más numeroso, en un centro de salud, en un hospital, en donde ustedes quieran, más o menos el 60% es Entre el 70 personal. y el 80, dicen Bueno, también. más todavía. Entonces, ¿cómo puede ser de que están casi todos, sí, y a nosotros nos crean una carrera paralela, que es lo que surge en el 2021? En el, digamos, 2021, en vez de simplemente sacar desde el Ejecutivo, que es lo que le estamos pidiendo a la reta, que nos sume junto al resto, ¿por qué nos querés tener por afuera? ¿Porque nos vas a dar algo mayor, algo mejor? ¿Ustedes qué piensan? ¿Nos van a dar algo mejor? Las compañeras que son de Entre Ríos, ¿pudieron comparar las dos carreras, la 98-92 con la 10.930? ¿Pudieron hacer una comparación? ¿En algún momento se dio la discusión hacia el interior de la disciplina o en el sector público? No sé si hoy están presentes No, las compañeras. o sea, es una 10.930, es una ley reciente, es tan reciente que creo que no sé si el 20% de enfermería la ha leído y la ha estudiado bien a esta ley. Claro, Eh, yo cursé, estudié la carrera, más bien estudiamos, nos empaparon en la ley 8899, que adhiere a la 24004, y en la de la carrera de 9564. Sí, yo me he puesto a leer la 10.930 y veo diferencias con la 9564, ¿no? Pero la verdad que la 98-92 no le había prestado la atención que ahora la estoy prestando, que estoy viendo con ustedes juntos, porque yo casualmente también soy técnica universitaria en producción de bioimágenes, entonces me sirve por los dos lados claro, esa obvio, clase. obvio. Bueno, vos ahí tenés suerte de que por un lado vos estás en las dos carreras. Claro, claro. No puedo ejercer obviamente las dos carreras, ¿no? Pero en el sector estatal hablando. Ah, perfecto. ¿Y cuál de las dos estás ejerciendo en el sector En el sector público, estatal? enfermería. Quiere Yo soy quiere decir que perdés licenciada, plata. claro, Perdés yo plata soy, porque, para que a todos les quede claro, cuando vos vas comparando artículo por artículo, cuestiones no las más chiquititas, sino las más groseras. Cuando vos estás en la carrera de profesionales, en donde están todos agrupados, presentan diferentes agrupamientos. Pero ¿qué pasa? Estás en una carrera en donde cuando hay un beneficio, ese beneficio se replica para todos, porque están todos dentro de la misma norma. ¿Entienden esto? Digamos, se discute un aumento salarial y la proporción que sea le va a tocar a cada uno de esos estamentos. Quiere decir que si a vos te toca estar estratificadamente dentro del nivel A, vamos a poner o 1, ¿no es cierto? Si el médico recibe una compensación económica, vos recibís la misma. Quiere decir que por un lado hay una diferencia de salario, pero eso no es solamente eso. Si vos ves cómo están estratificadas las horas en cuanto a las dedicaciones que tienen, en cuanto a la jornada semanal, ya sea, eso es diferente en cada una de las carreras de cada una
jurisdicciones porque toman algunos múltiplos de 10, entonces hacen 20, 40, 44, 48, dependen de a cuántas horas se queda de alguna manera establecidas, pero en esas horas, de alguna manera, también está relacionado las condiciones en cuanto a lo remunerativo. Y básicamente es la mitad del horario. Radiología está haciendo, no sé si 20, 25 como mucho, y enfermería acá hace 40 horas semanales. Bueno, quiere decir que si por la 10.930 vamos a suponer que mantienen las 40, más o menos esas 40 equivale a una exclusiva de la otra carrera con el mayor tope. Entonces, ahí está la cuestión de por qué queremos los mismos derechos. Porque las mismas obligaciones, por ser profesional y porque tenemos una ley del ejercicio que ya nos dice y que después vamos a charlar bien sobre la 24.004, las obligaciones las tenemos, igual que todos los demás que están agrupados ahí. No hay ningún motivo por el cual nosotros no podamos conformar a todo ese grupo. Ni desde el punto de vista académico, no sobran antecedentes académicos. El problema, creo yo, en lo puntualmente con Entre Ríos, que es una propuesta que fue llevada adelante por un gremio de escalafón general, que es el que representa a una parte importante de la provincia, que es UPCN, como nos pasa en Cava con SUTEDVA, que es el sindicato municipal. Disculpe, profesor, tal vez también hay otra mirada y será ignorancia, tal vez, porque cuando yo estaba en la carrera estudiando la carrera de radiología, inclusive muchos querían ser como enfermería y tener su propia ley. Hasta el día de hoy radiología está peleando por tener su ley de carrera y no lo consigue. Entonces yo Claro. lo que yo veo en común es que todas estas profesiones que usted nombra y que nombra acá la 98-92, salvo la médica, no sé si hay otra que tenga su ley autónoma. No tienen ley provincial, pero vieron que yo les conté en la segunda clase que los primeros que salimos de la 17.132 fuimos nosotros, y después a partir de ahí comenzó a salir la nutricionista, el psicólogo, Claro, todos fueron saliendo corriendo de ahí. la radiología está trabada con el asunto de la insalubridad. Claro, es que siempre vas a encontrar alguna trampa por lo cual no te van a querer dar derecho. Entonces, que a nosotros, que somos los primeros en salir, que está bien, no tenemos leyes provinciales en todas las jurisdicciones, pero tenemos una ley nacional que de alguna manera te habilita, si no tenés provincial y tu provincia la reconoció, es lo mismo, quiere decir que tenés ley, ¿no? Quiere decir que hay a nivel nacional una ley de bioimágenes. Si Entre Ríos reconoce la ley de bioimágenes nacional, vos tenés ley, de alguna manera. Ahora, la cuestión puntual es que hay dos grandes motivos por los cuales no nos quieren poner en ese grupo selecto. Uno, y es el más importante, es que si vos estás ahí, vos podés dirigir, vos podés gestionar, vos vas a tener las mismas posibilidades de concursar. Cuando ustedes analizan cómo se concursan esos cargos, para todos los cargos que hay de gestión, van a ver que después ponen otras trampitas que tienen que ver si la carrera es de 5 años, si la carrera es de esto. No ponen horas, porque en horas nosotros le ganamos a casi todos, salvo con los médicos, tenemos 4.000 y pico de horas que de alguna manera estamos en el mismo artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Desde el punto de vista académico no nos tienen con qué dar. Ahora, la cuestión puntual es que no nos dejan ingresar. Entonces, no podemos disputarle una dirección de un hospital, una dirección de un centro de salud, una dirección operativa de un programa, más allá que hay algunos cargos que son políticos.
que es otra cosa, que muchas veces dentro de las carreras, que son convenios, muchas veces dicen que los cargos políticos quedan por fuera, porque lógicamente es una delegación del Ejecutivo que pone a su gente de confianza. Los concursos son más que nada para las cuestiones de planta y las cuestiones operativas de carrera, porque se necesita tener a alguien de carrera que de alguna manera el delegado político del Ejecutivo de turno le diga, mira, yo quiero hacer esto, entonces tenés el de carrera que te lo implementa. Hay una cuestión de relación. Ahora, lo que no puede seguir pasando, estas cuestiones de que nosotros no entendamos que nosotros estamos más fuertes y mejor cuidados estando juntos con todos ellos que estando solos. ¿Entienden esto? Y así como hay una cuestión que es fundamental que tiene que ver con quién tiene la posibilidad de poder gestionar en serio, y como nosotros tenemos muchos cuadros, tenemos muchas colegas que son doctoras en enfermería, magíster en gestión, digamos, en eso tampoco no nos pueden ganar muchas veces. Muchas veces tenemos colegas que tienen muchos más papeles, mucho más currículum que un médico, que un ingeniero, que en salud porque tenemos un recorrido con una historia de un marco educativo muy fuerte, inclusive hasta en docencia. Tenemos muchos más profesores universitarios por disciplina que cualquier otra disciplina. ¿Por qué? Porque tenemos una larga tradición en eso, desde el 67 para acá. Todo eso fue acumulándose, en algunos espacios más, en otros espacios menos, pero el otro tema también crucial es que como las carreras, las leyes de carreras profesionales, es un tipo de norma que tiene que ver más que nada con el artículo 14 bis, que tiene que ver con las condiciones de trabajo, ¿sí? Es de alguna manera un convenio colectivo de trabajo, en realidad en su espíritu como norma. El problema es que ¿quién te reconoce? ¿Quién te representa? Entonces, acá es la cuestión puntual de por qué muchas veces los gremios de escalafón general proponen estas falsas propuestas que en realidad no te está mejorando el salario en comparación, no con lo que venías ganando, que ahí sí te dan un poquito más, sino en comparación con lo que podrías ganar y sobre todo el serio problema que tenemos es que enfermería, cuando estás sola caminando por fuera de las carreras de los convenios colectivos del resto, nuestras jubilaciones después son más magras. ¿Entienden cuál es el problema? Digamos, nuestras jubiladas se están jubilando con menos del 70% de lo que estaban percibiendo, más allá que lo que percibían ya era poco. Y esto un poco tiene que ver con esto. Entonces, por eso seguimos peleando y seguimos luchando por un pase a una carrera en donde estemos todos juntos. Los que somos profesionales estamos todos juntos. Y en donde el trabajo de todo profesional es para el bien común de las personas que nosotros cuidamos. Entonces, se tiene que pagar lo más similar posible, porque todos estamos colaborando desde nuestro conocimiento para que nuestro pueblo tenga mejor salud. Entonces, este tema en particular vamos a ver que se repiten, como pasa en Entre Ríos, pero lo de Entre Ríos es muy nuevo. La propuesta de Entre Ríos de la 10.930 es del año pasado y a nosotros nos da miedo porque el amparo que en el día de ayer fuimos a reclamar otra vez al Poder Judicial, a donde fuimos todas las organizaciones que le estamos dando pelea a esta injusticia, de que no nos reconozcan nuestros derechos como corresponde, es que la propuesta que tiene UPCN es la misma que presenta en de Entre Ríos, que me parece genial que tiene cosas válidas en donde reconozca el doctorado, la maestría, la especialización, pero todo eso está también reconocido en la ley donde están los demás profesionales, ¿eh? Porque los médicos también tienen especialidades, los psicólogos también, quiere decir que no me estás dando nada nuevo. Lo que me estás sacando son las oportunidades de estar mejor. Y esto es lo que muchos compañeros, desgraciadamente, por este multiempleo, por esta cuestión de esa mirada corta, de
le endulzan los oídos y dice, ay, qué bueno, tenemos una carrera. Sí, puede ser que sea mejor que la del 2004, pero no va a ser nunca mejor que la 98, 92. Es lo mismo que la propuesta que nos está haciendo ahora Sutelva. No es mejor que la, digamos, 3065, porque no son tontos, y nosotros tampoco. Sino, obviamente, que si te ofrecen algo mejor, ¿cómo no lo vamos a aceptar? Tendríamos que ser tarados. ¿Entienden esto? Entonces, bueno, son algunas cuestiones que ustedes que se están especializando en cuestiones legales, es importante a la hora de ver una situación particular de una problemática enfermera en la provincia de Buenos Aires, donde sí estamos en carrera, junto con el resto, ¿sí? Y sobre todo ahora que ingresaron más de 5.000 colegas, inclusive también técnicos. En estas particularidades hace que muchas veces uno no pueda generalizar sobre una misma situación hacia el resto del país porque hay marcos jurídicos que son diferentes. Entonces es importante saber, en un caso particular, de opinar sobre una cuestión, es buscar las leyes, como es un sistema federal, buscar las leyes que están operativas, que no han sido vetadas y que de alguna manera están en rigor y en vigencia como para poder hacer una opinión. Vamos al norte, dejamos el litoral y nos vamos para Jujuy. Jujuy también, lo mismo, igual que Entre Ríos y que el resto del país. En el año 71 adhirió a la ley del año 67, que era la de la digamos, medicina, y estuvo durante muchos, muchos, muchos años. Y en el 73 también saca un régimen de carrera, siempre estamos hablando, para el sector público, ¿no? Porque el sector privado y el de la seguridad social tienen otras normativas y tienen otros convenios y otros acuerdos. Después, hace poquito, ¿sí? En el 2001, saca una ley del ejercicio de la profesión que va a quedar vetada. ¿Y por qué queda vetada? Porque cuando una ley es reemplazada por otra, la ley anterior se tiene que vetar, ¿no? Es lo mismo que pasó con la 24.004. Tuvieron que vetar del artículo 58 al artículo 61 de la 17.132, que eran los artículos que de alguna manera hablaban de cuáles eran las actividades que nosotros hacíamos de manera de ayudante o de colaborador del médico. De alguna manera, siempre la nueva ley tiene que desafectar, ¿sí? Porque no puede haber dos que estén de alguna manera dirimiendo nuestras obligaciones y nuestros derechos. O es uno o es otro. Entonces, en ese sentido hay un ordenamiento y una cronicidad y es una cuestión progresiva. Siempre las leyes van hacia adelante y de alguna manera desafectan las que están atrás. ¿Qué pasa en el 2016? En el 2016 hay una ley del ejercicio profesional en donde acá, a diferencia de Entre Ríos, que esto puede pasar, como ya había un antecedente de una ley provincial, si no puede ser que se creen las dos juntas por primera vez, al crearse la posibilidad de que Jujuy pueda tener la autonomía plena de su disciplina en su jurisdicción, solamente en Jujuy, se crea el colegio. Se crea el colegio de profesionales, porque los colegios de profesionales se crean por una ley específica. ¿Entienden esto? Digamos, y así como muchas veces los convenios colectivos de trabajo los supervisa el Ministerio de Trabajo, y en el caso de las carreras está ligado con el Ejecutivo Provincial, en el caso puntual de las leyes que crean colegios, tiene dentro del Ejecutivo Provincial
una dirección o una secretaría que controla la vigilancia y el funcionamiento de esos colegios. Pero la ley de un colegio lo que hace es facultar a esa disciplina a que se autogobierne. No es poca cosa. Ojalá nosotros en este siglo podamos lograr que todas las jurisdicciones del país, en aquellas en las que se pueda, porque en el caso de la ciudad de Buenos Aires yo ya le había mencionado que una de las características que tenía la Ley Básica de Salud es que no le permite a ninguna disciplina del equipo de salud tener colegio. Entonces, si tu carta magna no te lo permite, vos no lo puedes tener. Ahora, si tu carta magna te lo permite y el resto de todo el equipo tiene, como por ejemplo pasa en Entre Ríos. En Entre Ríos, ¿hay colegios médicos? Le pregunto a las chicas. Sí, hay Me un imagino, colegio médico. Hace aproximadamente 6, 7 años se presentó un proyecto de colegiatura. Eh, Quedó ahí, o sea, no es que quedó ahí, sino que vaya y venga, problemas con los gremios, se armó toda una revolución intrahospitalaria, que mira que te van a cobrar para que puedas ejercer tu profesión, que mucho palo en la rueda. Yo casualmente cuando estaba haciendo un trabajo de investigación, hice una investigación sobre ese proyecto de colegiatura y anduve por la provincia recorriendo a ver cómo trataban ese tema y era una pelea, una batalla infernal entre de todos lados. Y bueno, ahí sí pude ver que en algunas provincias tenían 2 colegios hay y una sola provincia con 2 colegios que es Santa Fe. En la misma ley, por Misiones también, ¿no? Misiones tiene uno. Uno. Bueno, sí, o sea que en Entre Ríos se planteó Se primero. planteó, es cierto, y hasta donde yo sé que estuve en contacto con, digamos, te amo mucho porque nosotros también en la provincia de Buenos Aires de hace 20 años que queremos tener colegio, eh, siempre estamos en contacto con los colegios que existen y con aquellos grupos que de alguna manera, también como Córdoba, por ejemplo, Córdoba también viene peleando por tener su colegio. Y la cuestión puntual de esto es que el que a vos te permitan tener tu autonomía disciplinar y la responsabilidad que eso lleva, eso no solo es para beneficio de la disciplina en sí, porque un colegio no es para un solo sector, es para todo el ejercicio de la enfermería en los 3 subsectores. Quiere decir que es una asociación que representa más que la representación que puede tener un gremio, que muchas veces los gremios son o para el sector público o para el sector privado, y en algunas provincias puede existir la posibilidad que un solo sindicato pueda estar tanto en lo público como en el privado, pero no en la seguridad social. Entonces quiere decir que la organización del colegio tiene una impronta en donde, así como los médicos tienen colegio, los psicólogos tienen colegio, los nutricionistas tienen colegio, y los colegios son los que después vamos a ver en esta presentación, no me quiero quedar sin el tiempo porque a mí me gusta hablar, pero después se me va. No, ya perdí. Invertimos mucho en esta cuestión. Digamos, ahora voy a ir justo al colegio. Pero digamos, tomo este ejemplo de Jujuy, como bien dice la compañera, Santa Fe, Misiones, Chaco, Jujuy, Catamarca, La Rioja, eh, Tierra del Fuego, ¿sí? Y perdón si me estoy olvidando de alguno. Quiere decir que tenemos antecedentes desde hace más de 20 años de experiencias muy ricas en donde de alguna manera se va haciendo el hábitus, porque como bien dijo la colega recién, el tema del colegio parecería que tiene mala imagen. Que así como tienen mala imagen también los sindicatos, en algunos que piensan mal de ellos. Yo no, yo creo que nosotros como profesionales somos una disciplina más fuerte, más sólida, si logramos tener buenos sindicatos, buen colegio y buenas asociaciones. Y que entre las 3 trabajen mancomunadamente para
ofrecer un servicio de calidad a nuestra población y que además quien ofrece ese servicio tenga las mejores garantías y cumpla con los deberes que de alguna manera le exige su marco legal. Y listo, es como pasa en los países que hay mayor desarrollo de nuestra disciplina enfermera. No competimos, porque cada una de ellas tiene una finalidad diferente, una misión diferente. Está el que te pelea el salario, está el que te pelea las competencias, está el que te genera nuevos conocimientos. Quiere decir que hay diferentes tipos de cuestiones que para mí creo que son fundamentales, que ojalá que en este siglo lo podamos lograr. Vamos a otro ejemplo, Salta. Y en Salta lo puse, que también Salta es un caso parecido, como les mencioné recién, a Jujuy, con un antecedente más prolongado en el tiempo, porque tiene colegio desde el año 2005. Ojo, tener colegio después hay que llevarlo adelante, implementarlo. A muchas provincias, desde la promulgación de su ley hasta que la pudieron efectivizar, se tardaron 4 o 5 añitos tranquilamente, porque no es un tema sencillo, porque no estamos acostumbrados, ¿sí?, a vivir de manera colegiada y entender lo importante que es. Es más, en nuestras escuelas ni nos explican qué es un colegio. Apenas a veces te explican lo que es un gremio y a veces te explican lo que es una asociación civil en relación con nuestra disciplina. No tenemos vida asociativa y eso Bueno, también juega. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. buenas noches. Lo que yo creo es que en realidad lo que nosotros no nos terminan de enseñar en las escuelas es a tener un perfil profesional como corresponde, porque dentro de ser un profesional está también saber lo que uno vale y lo que uno merece como profesional que es. Y para eso están justamente los gremios, las asociaciones, para que justamente hacer valer lo que nosotros estudiamos y lo profesionales que somos. Lo que pasa es que acá yo lo que veo, lamentablemente, escuchándolo y viendo lo que pasa acá en la ciudad, ¿no? Que no nos quieren incluir en la carrera y demás, yo realmente, y es horrible lo que voy a decir, pero me encuentro con muchos colegas que realmente dejan mucho que desear, o sea, están muy lejos de parecer por lo menos un profesional. Quizás en el hacer saben mucho, pero no se manejan de esa manera. Hay mucha desprolijidad todavía en la enfermería, creo. Eh, es como que ya del vamos hay un, digamos, como un intermedio que es el enfermero profesional. Cuando en todas las demás, digamos, profesiones, psicología, kinesiología, tenés que tener el título de grado para empezar ya a ejercer recién ahí lo que es la enfermería. Entonces, con esto de la maquinita de ser enfermero, que se necesitó muchos años, hicieron o sea, pusieron muchas facilidades para que el enfermero fuese enfermero y como que faltó empezar a crear ese perfil profesional. Bueno, listo, necesitábamos de emergencia todo. Yo, por ejemplo, fui auxiliar primero, Mm. no había terminado el secundario, o sea, pero mucha gente se queda ahí. Eso punto número uno. Y los que seguimos, la tenemos que buscar nosotros, esta cuestión de creérnosla un poquito, pero en el buen sentido, ¿no? O sea, autenticar esto que hicimos, esto que nosotros, digamos, hacemos todos los días, lo que estudiamos, las horas que invertimos, la plata que invertimos para ser profesionales. Entonces, como que yo veo que todavía como que falta eso, ¿no? Como que en las escuelas, desde la cocina, digamos, ¿no? Desde las escuelas falta un poco más de darle bolilla, digamos, a crear una personalidad en el sentido profesional. Que el enfermero se la crea un poco más en ese sentido, o sea, que entienda que es parte de un grupo de profesionales que no es menos que nadie y que se merece estar en el lugar donde está. Me parece muy importante eso y es lo que todavía como que sigo sin verlo y parece que no, pero lo transmitimos mucho, porque a ver, a mí me pone muy contenta cuando yo veo, por ejemplo, colegas que, no sé, escribieron un libro, que investigan, que están en la docencia, que
salieron, digamos, de la pecera, no porque el asistencial no sea menos, sino, pero digo, buscar un poco más también, como que todos tenemos un potencial diferente, entonces estaría bueno que dentro de lo que somos busquemos nuestra mejor versión, ¿no? Entonces eso también nos va como enamorando de lo que hacemos, porque si no se torna todo también muy rutinario, muy chato, muy plano, y uno empieza como en algún punto a tener una escasez de mente y eso se traduce en todo, ¿no? En el trabajo, en nuestro diario vivir. No sé si les están de acuerdo, pero es lo que yo veo, ¿no? Con todo respeto. Yo por lo menos sí, Luder, y digamos, Luder, porque, a ver, el problema que nosotros como educadores nos tenemos que hacer cargo es que nosotros no estamos formando tecnólogos, estamos formando técnicos por más que tengan título de licenciado, porque la matriz de la escuela es la matriz del siglo pasado que forma trabajadores manuales. No formamos trabajadores del conocimiento que trabaje la palabra y que visibilice mucho más lo que hacemos. No sé si pudieron ver ayer, creo que fue, o antes de ayer, vieron que hay un noticiero que es Telefe que pasa y hace como un pequeño modulito de las profesiones y salen hablando. Y nuestros compañeros que le tocó actuar fueron un fiel reflejo de lo que somos, un trabajador manual. Lo que contaron de lo que hacen es todo el trabajo manual, pero el trabajo cognitivo no. No mencionaron que tenemos investigadores, no mencionaron que escribimos libros, que tenemos otro rol y otro valor que es aparte del inyectable, aparte de la higiene. Entonces, bueno, desgraciadamente a veces me da tristeza cuando hablo con un colega que ejerce docencia, le digo, che, ¿por qué no te sumás con la cuestión del colegio? Y piensa que le estoy hablando de una nueva escuela, a ver si puede ir a conseguir horas. Entonces voy a decir, bueno, claro, sí, sí. ¿Qué le puedo pedir? Que él Claro, el le, pensamiento de la le escasez, genere, digamos. Ah, claro, pero ojo, tampoco no me quiero suicidar porque de cómo estábamos a cómo vamos, estamos mejor, porque nosotros venimos de hace 30 años atrás, donde teníamos un 20% de empírico, un 50% o un 60% de auxiliares, un 19% de enfermeras y un 1% de licenciados. A como estamos hoy, en cuanto a títulos, estamos mucho mejor, pero como bien vos decís, Lude, no cambiamos la cabeza. Entonces, claro, vos ves en esos compañeros que por ahí han alcanzado el título de grado, pero siguen pensando como técnicos o como auxiliares. No pudieron dar el salto cualitativo. En algunos sí, en otros no. Por eso es que muchas veces no acompañan estas nuevas propuestas, que en el interior, por ahí, como ven otras cuestiones que se dan cuenta que otros colectivos de profesionales desde su colegio consiguen mejoras que ellos no las pueden conseguir, ahí sí se va dando cuenta, porque el ejercicio privado de la disciplina lo ejercen los colegios. Entonces, son situaciones que en el interior eso se vive como una vivencia muy fuerte y lo ven como un progreso. Pero lógicamente que les cuesta muchísimo pelear contra las otras corporaciones. Obviamente que es una cuestión de lobby que hay que hacer desde la disciplina, pero si no estamos unidos para poder trabajar y acordar, lógicamente que los otros nos ganan por todo lado y nos dividen y es una situación particular. Miren este detalle que tiene, estamos hablando igual que estábamos charlando con Entre Ríos, les mostré un artículo X que tenía que ver cómo estaba integrado el agrupamiento, en este caso es el artículo 21 de la 76-78, que no es de este siglo, 2011. No te estoy hablando del paradigma de la 17.132, en donde el semidios era el médico y todo lo demás éramos sus colaboradores. No, no, te estoy hablando ya de un marco jurídico más nuevo, más renovado, de este siglo. Bien, suman de manera interesante, dice, el personal comprendido en el presente estatuto revistará en acuerdo con la naturaleza de sus funciones. No, no está mal. En los siguientes agrupamientos. Y ahí comienzan las trampitas, a las cuales nosotros tenemos que estar atentos.
¿Cuál fue una gran discusión que dimos a partir de hace 15 años? Cuando comenzamos a decir, tenemos que subir los años de la licenciatura. ¿Por qué? Porque cuando vos querías ir a concursar, ya sea o en la carrera, en algunas carreras, te ponían eso que ustedes ven ahí en el subgrupo 1. El subgrupo 1 sería el mejor grupo, el que va a tener el mejor salario, el que va a tener las mejores condiciones, el que va a tener la posibilidad de todo. Duración 5 años. Las mayorías de nuestra licenciatura hace por lo menos 15 años atrás eran todas de 4. Quiere decir que por más que vos tenías tu título de grado, te ponían siempre 5. No te ponían la cantidad de horas, porque por hora le ganamos a muchas otras carreras. Por lejos le ganamos. Pero en años perdíamos. Entonces, ese fue el salto cualitativo que dimos y que por eso ingresamos al artículo 43. Toda esa batalla que hizo Agüera, muchas veces mucha gente no la entendía. Encima, pobre, a los que les tocó el cambio de programa y le sumó un año más porque querían la certificación de CONIAU, nos costó explicárselo de por qué lo hacíamos, porque después, el día de mañana, cuando estés trabajando en el subsector público y tengas que concursar, tenés que estar en igualdad de condición con el resto, y el requisito que te van a pedir es que tengas 5 años. Y es más, en muchos doctorados y en mucha maestría ponían como requisito también esto, que tengas un título que te acredite 5 años de duración. Como si el año fuera importante, si lo que importan son las horas cátedra que tenés. ¿Entienden esto? Pero bueno, siempre van a encontrar un articulado o alguna situación elegante como para poder dejarte, digamos, fuera. Entonces, hicimos el sacrificio, hicimos los cambios curriculares, nos propusimos que nos auditen nuestros pares para que vean de alguna manera los planes de mejora que hemos hecho desde nuestro marco académico. ¿Para qué? Para que una compañera de Salta que tenga una formación de 5 años pueda darle pelea en el subgrupo 1 y tener los mismos beneficios que tienen todos los que estén en el subgrupo 1. Porque si no te pasa lo que te hacen después, no hay un intermedio, o es 5 o es 3. Entonces, el que tiene 4 se jode. ¿Me van entendiendo? Echa la ley, echa la trampa también. Y muchas veces quienes arman estas cuestiones, qué casualidad que siempre es para dejarnos afuera. En el caso puntual de Salta, a diferencia de Entre Ríos, que nivela el técnico universitario con el técnico auxiliar, acá, por ejemplo, no. Quiere decir que esas también son las improntas y las peleas que se dan en cada jurisdicción. Y ahí tiene mucho que ver el poder y el armado de los diferentes colectivos de las asociaciones. Y miren que Salta tiene un sindicato de enfermería propiamente de la década del 80. Pero aún así, la fuerza de cuerpo, de capacidad de lobby que nosotros deberíamos tener, por ser uno de los integrantes más numerosos del equipo de salud, desgraciadamente no lo podemos lograr. Pero yo tengo fe de que las nuevas generaciones van a ir tratando de saldar esas deudas pendientes que nosotros les estamos dejando, más allá que le vamos a tratar de dejar el mejor marco jurídico posible. Eso no significa que alcancemos todos los derechos que realmente nos merecemos, ¿no? Vamos a Cava, que es lo que a muchos nos... bueno, yo no trabajo en Cava, trabajé, pero soy solidario y desde nuestra asociación, que es de la provincia de Buenos Aires, colaboramos permanentemente en algo que queremos que, por un lado ahora, que es lo que fuimos a acompañar a las asociaciones que se presentaron ante el Poder Judicial en la audiencia conciliatoria, que no podemos conciliar nada porque está claro que las posiciones están enfrentadísimas, en el sentido que nosotros queremos lo derecho y ellos nos quieren dar discriminación, entonces es imposible. Lo que se está buscando en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, como nosotros tenemos 3 poderes, cada poder tiene sus limitaciones. El Poder Judicial, gracias al artículo 43 de la Constitución, nos permite hacer un amparo. Cuando vos haces un amparo, cuando crees o estás convencido de que tus derechos están siendo de alguna manera discriminados. Entonces vos
utilizás ese artículo que te da la Constitución Nacional para ejecutar un amparo. El Poder Judicial, dentro de sus posibilidades, lo que puede hacer es una reparación. No puede obligar a otro poder a que haga tal cosa. ¿Entiendes? Puede decir, che, tenés que pagar, pero no le puede decir el Poder Judicial al Poder Ejecutivo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que nos incluya en una ley. Porque la ley es facultad del legislativo hacerla, ahí fuimos, ahí juntamos 50.000 firmas, ahí dimos 3 veces las peleas, la hemos perdido en en el 2005, en el 2010, en el 2018, cuando fue la famosa marcha, ese ya fue realmente una vergüenza nacional, porque sacan una nueva ley que es la 3065 y nos vuelven a dejar por segunda vez afuera de la misma ley, en donde están todos, hasta el musicoterapeuta, hasta el que vende sándwiches en la puerta del hospital, están todos menos nosotros. Entonces, bueno, estas son las situaciones que a nosotros nos molesta, nos duele, porque ¿cómo podemos ganar de alguna manera credibilidad si no nos reconocen o no nos equiparan? Entonces, bueno, el Poder Judicial lo que puede hacer ahora es, estamos esperando el segundo fallo de segunda instancia, el primero ya lo tuvimos a favor, estamos esperando el segundo, que creemos que va a salir, pero lo van a dilatar y lo van a dilatar más allá de los 90 días que tienen para expedirse, porque esas son las otras trampas que tiene cada uno de los poderes, ¿no? Las conexiones que hay entre ellos, en teoría tienen que ser independientes. Como es muy difícil sacar el fallo en contra, muchas veces te lo dilatan en el tiempo y te lo mantienen. Y es muy posible que si lo tenemos a favor, el Ejecutivo lo apele y nos lleve a una tercera instancia y tener que ir a la Corte Suprema de Justicia. Esos son todas, de alguna manera, los recorridos y los vericuetos que tenemos con respecto a esto. Y es una ciudad que tiene su ley del ejercicio desde el año 99 y que de alguna manera fue dando toda una legislación desde sus leyes, desde lo administrativo, por medio de la 471, en donde hoy por hoy está toda la enfermería encasillada en una ley del escalafón general, cuando en realidad debería estar parte de esos trabajadores, ¿no es cierto?, en la 3065. Todas estas cuestiones y estas particularidades, es por eso es importante que cuando se habla de una jurisdicción se conozca la ley básica de salud que tiene, si es que la tiene esa jurisdicción, la constitución de esa jurisdicción, para entender por qué hay ciertos derechos que si la Constitución los garantiza como trabajadores, que es ante la igualdad de funciones, igual remuneración y ante los mismos derechos profesionales para todos, te terminan discriminando. Entonces, todas estas situaciones son las que tenemos que conocer como para poder expresarnos con cierta especificidad. Muchas veces la discusión con muchos compañeros es, ¿por qué no tenemos colegio en la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿Por qué no se puede? ¿Y por qué no se puede? Porque hay una constitución que dice que no se puede, que ninguno de los integrantes del equipo de salud tiene. Quiere decir que el médico en la ciudad autónoma de Buenos Aires no tiene colegio. El psicólogo tampoco. Pueden tener asociaciones, pueden tener su círculo, pueden tener su academia, pueden tener lo que quieran, pero no colegio. Sí existen otros colegios de otras profesiones, abogados, contadores, escribanos, sí, perfecto, pero no hay de salud. Bien, provincia de Buenos Aires, que es de alguna manera en donde también estamos participando fuertemente. Ahí logramos un gran avance con respecto a lo de la carrera. Creo yo que esto que les pongo ahí, para muchos compañeros va a significar hasta inclusive dejar un trabajo, porque yo creo que muchos, si el salario les mejora y priorizan su salud, para que la salud no se vaya con sus 2 trabajos, sus 3 trabajos, muchos van a poder mejorar su calidad de vida, porque por una excepción,
Eso también es lo que da bronca. Nosotros siempre tenemos que entrar por la cotangente. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires no siempre fuimos reconocidos. También nos pasó como en el resto de las jurisdicciones. En la gobernación de Felipe Solar, un ministro de salud que no fue médico, que eso es raro, porque la mayoría de las veces son todos médicos, era psicólogo, Mate, nos dio la posibilidad de que ingresaran por excepción 120 licenciados. Pero a partir de ahí se comenzó una cuota migratoria de ir entrando por concursos o por vacantes a la carrera que era la 10.471, porque anterior al 2005, de alguna manera todos estaban dentro de la 10.430, que es el escalafón general. El problema que hay, que muchas veces cuando vos pasás de una ley a otra, como siempre le buscan algún vericueto para desalentar, es muchas veces que muchos no se querían pasar porque perdían beneficios como la antigüedad. Entonces, claro, da de ambos bronca, porque vos pasás para estar mejor, no para estar peor. Con esta situación, en particular, con esta ley de excepción que se sacó ahora, no, se conservan los derechos adquiridos. Entonces, muchos compañeros van a estar mejor. Y que muchos compañeros hoy estén mejor, significa que muchos compañeros el día de mañana cuando se jubilen van a estar mucho mejor todavía. Y eso no es poco. Cuando nosotros estamos peleando por ciertas cuestiones, porque estamos peleando por el presente y por el futuro. Y una de las cuestiones que estamos peleando es que en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de Cava, que les explicamos de eso, digamos recién, como pasa en Entre Ríos, como pasa en Jujuy, como pasa en Salta, todas las demás profesiones, inclusive las que están saliendo nuevas, ya desde su propia ley del ejercicio, ya les dan colegio. Entonces, mi pregunta es hacia ustedes y hacia los compañeros que a veces me escuchan y no me entienden. ¿Nosotros vamos a ser más fuertes no teniendo colegio que teniendo colegio cuando todos tienen colegio? ¿Entienden a lo que voy? Digamos, si todos los demás tienen colegio y todos los demás quieren tenerlo, ¿es porque son tontos o los tontos somos nosotros que no tenemos? Porque las competencias, eso que es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, y las competencias nuevas que están por venir, porque el sistema de salud va a cambiar, porque la tecnología va a cambiar y porque vamos a tener que dirimir muchas más cosas para poder mantenernos y para poder tener competencias y el poder tener más autonomía, te lo da un colegio. Entonces, no se queden en la cuestión chiquitita de la cuota, como les digo a muchos, porque siempre te sacan el ejemplo de los colegios médicos. Si estuvieran tan mal los médicos, con el poder corporativo que tienen los médicos, que tuvieron presidentes, gobernadores, secretarios de salud, ministros, legisladores por todos lados, de todo tipo, ¿no hubieran eliminado ellos mismos su propio colegio o son tontos? Vamos. Ahora, nosotros tampoco te voy a vender o te voy a mentir que nosotros vamos a tener un colegio igual o idéntico al del médico. Nuestro colegio va a ser como somos nosotros, porque los integramos nosotros, no lo integran los médicos. Entonces nosotros no vamos a generar una estructura colegiada para estar peor. Tenemos que ser estúpidos. Si la vamos a crear es para estar mejor, que es lo que les voy a explicar después, para que ustedes salgan esta noche convencidos como yo de que vamos a transitar mejor la disciplina cuanto más juntos estemos, en donde podamos pensar diferente, dialogar diferente, llegar a consensos diferentes, pero de alguna manera con mayor autonomía, porque hay algo que nos queda claro, a nosotros el Estado no nos cuidó nunca, ni nos cuidó antes, ni hoy que quiere mejorarla nos cuida. Entonces, ¿qué mejor que nosotros desde un colegio que podamos decirle, no, miren, estos derechos o este intrusismo de tal situación o esta cuestión en particular hay que tomar tales medidas? Para eso está un colegio, ¿no? Entonces, una de las cuestiones puntuales que me parece como para rescatar de algo de novedad, de color, fue lo que pasó hace muy poquito, el 12 de abril, esta cuestión de que más de 5.000 trabajadores pasan de una ley a otra. ¿Sí? Me parece como importante. Siempre estamos hablando del sector privado, ¿no? Del sector público, que decir, no del sector privado.
Misiones, otro gran ejemplo y pionera, de alguna manera también, en lo que tiene que ver con una enfermería, con ley del ejercicio, que anteriormente tenía también una resolución que de alguna manera le permitía operar como colaborador del médico en relación a la 17.132, después saca una resolución en relación con el ejercicio de la 24.004, pero después tiene que vetarla y sacar con su nueva ley la de la creación del colegio. Entonces, bueno, de alguna manera ahí va recreando esa posibilidad de poder ir teniendo más injerencia. Y miren cómo de alguna manera cambian en este recorrido que pasa con Salta. Acá, volviendo otra vez al mismo tema, parece que hoy estoy con las carreras, pero bueno, el sector, digamos, el público tiene sus particularidades y no es un tema menor. Acá, por ejemplo, en el agrupamiento, ustedes ven que ahí ya no hablan de profesiones de 5 años, habla de 4. Quiere decir que esa, y miren, pero ponen una trampita, que por suerte Misiones la pudo superar, que era los profesionales de carrera universitaria de 4 años o más de duración, quienes deberán estar debidamente matriculados en su colegio. Quiere decir que si no tenés colegio, te jodés. Si nosotros, de alguna manera, hoy a enfermería, en las discusiones que tienen que ver de los colegios, como no tenemos colegio, ¿quién nos representa? ¿Un gremio? ¿Quién nos representa? No es que de forma despectiva digo un gremio, es que un gremio está para discutir condiciones de trabajo y salario. Yo quiero que el gremio me pelee el mejor salario como le pelea Moyano a las empresas, como le pelean los bancarios a los banqueros. Y hoy vos ingresás a trabajar un banco y gana 3 veces más que una enfermera cuando ingresa por primera vez a un hospital. ¿Y qué es más importante, cuidar la vida de una persona o cuidar el dinero? Y esto tiene que ver con cómo se posiciona quienes tienen que defender las condiciones y el salario. Dentro de una misma jurisdicción, en la provincia de Buenos Aires, vos vas al Banco Provincia y vos lo ves que los tienen a todos vestiditos, acomodaditos. En el hospital público no te dan un ambo, ¿cuánto hace? Entonces, estas son cuestiones que muchas veces los sindicatos tienen que defender. ¿No es cierto? Y los colegios tienen sus cosas para defender, que tienen que ver con estas digresiones o con estas cuestiones en donde vos te posicionás diferente cuando tu disciplina tiene un mayor número de diversidad de conglomerados asociados que defienden sus respectivas temáticas. ¿Está claro? Para cerrar esta parte, y no quiero tampoco hegemonizar mucho la clase yo, y también me encanta que ustedes tomen la palabra y si alguien piensa diferente a mí, está todo bien, pueden pensar diferente a mí, no, yo en ese sentido soy muy abierto en escuchar a otros, ¿no? La enfermería tiene que lograr que se reconozca en todo el país, porque vamos a ser mucho más fuertes. Es importante un logro chiquitito en alguna jurisdicción porque nos sirve como antecedente para otra jurisdicción. Eso es genial. Pero tenemos que defender nuestros derechos profesionales. Es una de las gran consignas que hoy en el hospital, así como hablamos de muchas cosas, podamos sentarnos mate por medio o té por medio o café por medio a discutir esto. Porque si no lo discutimos nosotros, lo discuten otros por nosotros y nos negocian. ¿Sí? En el conjunto de las leyes que hay tanto en los diferentes niveles, tanto nacionales como provinciales, desde hace 40 años de democracia que estamos cumpliendo, nos permite poder ir creciendo este marco jurídico. No perdamos esas oportunidades, porque está en juego nuestro bienestar, nuestro quehacer profesional. En ese sentido tenemos que ir, pero no podemos ir solos, tenemos que ir juntos. ¿Y por qué? Uno de los temas, así como les hablé de que son importantes los convenios, así como hay que mejorar también los convenios del sector privado. Claro que hay que mejorarlo. Y el de la atención domiciliaria, que lo vamos a ver en la próxima clase, también, ¿sí? Porque ¿quién vela por eso? Un colegio.
¿Quién fija los aranceles para el sector privado? El colegio. Si no está el colegio, ¿quién lo fija? Las cámaras, que te pagan 2,50 pesos. Entonces, las cámaras de los empresarios, ¿no? Me refiero. Creo que les queda claro qué es un colegio, ¿no? Son corporaciones de derecho público. Alguno dice, pero son elitistas. Ya, si queremos ser un elite y ese elite está al servicio del pueblo, bienvenida. Está al servicio del pueblo y de todo lo que la componen. Genial. O a ver si alguien critica a los médicos anestesistas, que están mejor que todos los demás médicos. Y sin tener colegio, porque es el mismo colegio médico de todo, pero tiene una asociación fuerte, rígida y un trabajo corporativo que hace que o se les paga lo que ellos quieren o no hay cirugía programada. Entonces sí, es la oferta y la demanda. Digamos, dentro de una constitución en donde hay un derecho, hay un deber. Es así. Y para nosotros es la columna vertebral. Yo no digo que el gremio no sea necesario y que las asociaciones civiles no sean necesarias, ¿eh? Son sumamente necesarias. Y trabajar en un espíritu sumativo, colaborativo, entre todas. Ordenar el ejercicio. Díganme la verdad, nuestro ejercicio, por más ley que tenemos, ¿está ordenado? ¿Ustedes qué piensan? ¿Está? ¿Trabajamos de acuerdo a la 24.004 o a la ley provincial de cada una de sus jurisdicciones o cada uno hace lo que quiere? No, cada uno hace lo que quiere. Y con el riesgo de que muchos que ni siquiera están reconocidos por el Estado, porque ni cumplen con el marco académico ni con el marco jurídico, ejercen nuestra profesión. Y a nadie le importa nada. No es noticia que encuentren a alguien que dice ser enfermera y no es enfermera. En noticia en los médicos se encuentran a un médico, que cada vez se encuentran más. Médica, encuentran más. Que es una realidad. Pero ahí sí se le ponen los pelos de punta. ¿Y todo lo demás qué? ¿Vos te crees que no es inseguro tener a alguien que no está certificado? Eso es lo importante de un colegio, porque vos agarrás el número, llamás al colegio y decís, mire, quiero averiguar el número de matrícula. ¿Eso? Hoy, ¿a dónde llamás? Anda a llamar al ministerio para preguntar por el número de una matrícula. O anda a buscar una base pública, a ver, no la encontrás. Ahora metete en el colegio de Santa Fe del sur o del norte, metete en el colegio digamos, Misiones, porque por ley todos los colegios tienen que hacer público el listado de sus matriculados. Y son esas organizaciones las que emiten un certificado de ética. No es poca cosa. No es poca cosa. Es un gran laburo que hacen, porque son esos compañeros que se ponen esa mochila en su espalda, es un trabajo desinteresado porque es sin fines de lucro, es la responsabilidad que nosotros tenemos como profesionales. Lo que decía Lourdes, recién, tu título puede decir que sos profesional, pero si tu actitud no es profesional, no sos profesional. Esto tiene que quedar claro. Tu título dirá que sos magíster, especialista, residente, ta. Pero si vos no contribuís a tu disciplina, de profesional no tenés nada. De papeles puede ser que tengas mucho. De bla bla también, pero vos tenés que contribuir al crecimiento de tu disciplina. La defensa de nuestros derechos, ¿quiénes la defienden? En su totalidad. Entre los tres modelos asociativos se defienden todos los derechos mejor. La protección de las personas que van a usar nuestros servicios van a estar mucho más protegidos. No tengan duda de eso. Como siempre le planteamos a todo el mundo, una profesión con colegio es una profesión donde todos nos sentimos más seguros. De hacia adentro del equipo y hacia afuera del equipo. Pues tenemos claro las reglas del juego todo y el que saca los pies del plato queda en evidencia. Ahora, cuando no hay colegio, hay zonas grises. ¿Sí? Dentro de todos los colegios que le mencioné, no todos los colegios son iguales, desgraciadamente, porque como yo les explico desde el principio que el colegio necesita una ley,
en donde el Ejecutivo va a delegar parte de sus funciones, en donde va a dejar de ser la autoridad de aplicación, por ejemplo, ¿sí? En el caso de la 12.245, dejaría de ser el Ministerio de Salud, pasaría a ser el colegio. Entonces, cualquier conflicto entre los colegiados lo resuelve el colegio. Cualquier situación de que la justicia pida el retiro de la matrícula o la suspensión, lo efectiviza el colegio. Y así sucesivamente. Quiere decir que no todos los colegios que se han formado en esas 10 provincias, no todos tienen ese grado de libertad. En algunos le han dado la posibilidad de colegiarse, pero no le han dado la posibilidad de matricular, como es el caso de Chaco, por ejemplo. ¿Sí? Y hay otros como Santa Fe que sí, que tranquilamente, o como Misiones, que tranquilamente. Y hay otros colegios que por ahí, que esa también es otra manera de constituirse, hay colegios que de alguna manera tienen una impronta de representar a toda la disciplina, y hay otros que por ahí solamente registran a los profesionales, porque los colegios son de profesionales. Acá Lourdes pegó un enlace de sistema MS Gobierno, es en ese sitio donde se puede consultar. Claro. Ah, perdón, Lourdes, pensé que estaba funcionando, porque antes ni... Ese es el de la provincia de Buenos Aires. Pero cuando querés ir a otras jurisdicciones, esas situaciones es engorrosa poder cumplirla. Pero ahora, después, antes de que cierre, me lo voy a quedar porque pensé que todavía estaba sin activarse. Claro, y también es el ministerio quien cuando tenés que concursar o pedir un certificado de ética, se lo tenés que pedir a la provincia, en vez de pedírselo a su colegio. Consolidar nuestra disciplina, nuestro constructo, lo hacen de alguna manera los colegios también. En cuanto a esta cuestión de la visión, de la misión, de cómo nos fortalecemos, de cómo defendemos ante los agravios que a veces se hacen hacia nuestra disciplina en los medios y en todo lo demás. Bueno, en esas situaciones van fijando posicionamiento, los colegios tienen un rol fundamental junto con el resto, junto con los gremios, junto con, con las asociaciones civiles. Básicamente, si uno lo quiere sintetizar, nos queremos colegiar porque para tener autonomía, para asumir la responsabilidad profesional en todo sentido, ¿sí? Y el control del ejercicio, que es fundamental eso, porque hoy, en teoría, todas estas cuestiones las tendría que controlar el Estado y desgraciadamente hace agua por todos lados, porque no pone ni los recursos ni los elementos suficientes como para poder cumplir con estas tres cuestiones. El rol profesional tiene que ver de alguna manera con ese posicionamiento que nosotros tenemos, que es lo que vamos a ver en digamos, próxima clase, como mucho nuevo marco legal que refuerza los tratados internacionales que vimos en el artículo 75, en el inciso 22 específicamente, que habla sobre los derechos del hombre y de la mujer, a ese desarrollo social y a los derechos humanos, que dentro de los derechos humanos está el derecho a la salud y todo lo demás, y la satisfacción de esas necesidades. Bueno, en todas estas cuestiones nosotros tenemos que fortalecer nuestro rol con una clara función social y, lógicamente, si bien no tenemos un código de ética, que el colegio lo podría generar, para sus colegiados podría recrear tranquilamente su propio código de ética, bueno, de última tenemos el código de ética del CIE o el código de ética del Mercosur. Quiere decir que no es que no tengamos de alguna manera un marco ético. Autonomía, queremos ser responsables. Creo que nosotros ya hemos hecho un largo recorrido como para asumir esa responsabilidad, poder tomar decisiones pensando en el bien común y también en el bien de todo el equipo y de la disciplina y de las personas. Y el gran tema que les voy a dejar después, mañana,
en el Hospital Garrahan, la CENAPE, que es la Comisión Nacional de Enfermería, de alguna manera recordando el 12 de mayo, a esa gran mujer talentosa que fue Florence Nightingale, en el contexto del Congreso de Talento Humano que el Ministerio de Salud va a hacer. En la última mesa de la tarde va a haber la presentación por parte de la CENAPE de un documento que hemos elaborado de un abordaje de la enfermería de avanzada, de prácticas avanzadas, que creo yo que para aquel que le interese de alguna manera nos estamos adelantando a los grandes cambios que se están por venir en relación con el avance tecnológico y también de las grandes reformas que de alguna manera permanentemente están diciendo que quieren hacer. Entonces, creo yo que hay un nuevo rol que tenemos que disputarlo, y si no tenemos estructura, si no tenemos cuerpos, si de alguna manera no nos animamos a pensar juntos, va a ser bastante difícil. Yo después le voy a pegar el enlace porque se va a pasar por YouTube o por el canal del ministerio. ¿Cómo estamos? Bueno, en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, que es lo que yo estoy militando, bueno, tenemos ley del ejercicio, la 12.245, hemos hecho un avance importante en la 24.521, que es ingresar al artículo 43, antes estábamos en el artículo 42, para los que no lo saben, el artículo 43, donde están todas las disciplinas que de alguna manera pueden implicar un riesgo para la sociedad y que deben tener estándares formativos superiores a las del artículo 42. Quiere decir que nosotros venimos cumpliendo de alguna manera con los marcos, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, que es con el desarrollo de cómo se fue dando a lo largo de la historia del marco jurídico, pero educativo, ¿no? Que nos fue posicionando de alguna manera. Hay un programa nacional que ahora, en teoría, se rebusteció con el nuevo proyecto que vamos a ver en la nueva clase, porque se aseguró de alguna manera que ese programa, que muchas veces depende de su fondo, de la buena voluntad del gobierno de turno, bueno, tenga un dinerito como para poder entregar ese dinero a las escuelas formadoras y al desarrollo de las disciplinas en cuanto a posgrados y todo lo demás. Se están desarrollando cada vez nuevas propuestas de asociaciones en todo el territorio del país. Eso de una manera, algunos lo ven como que nos dividimos mucho, pero yo digo, bueno, es preferible que hayan pequeños grupos y que estén trabajando de a 30, de a 40, y después nos juntemos todos en algún gran espacio. Digamos, el problema es no estar solos, sino el de poder sumarse. En la provincia de Buenos Aires, una de las últimas... mandó Lourdes, el CISA, de alguna manera hay información valiosa en cuanto a los profesionales de otras jurisdicciones y de muchos otros datos que tienen que ver con la realidad sociosanitaria, pero sobre todo sobre el talento humano. La formación básica está mejorando, hay de alguna manera esto que comentaba Lourdes, de que la profesionalización de alguna manera sigue un curso acelerando. Hoy ya el auxiliar que no se profesionalizó no es porque no tuvo oportunidad, sino porque por ahí ya se encuentra a una determinada edad que ya no quiere. Pero bueno, hay por ahí todavía que cerrar, que este proyecto viene a tratar de ver, de poder resolver, que haya una mayor integración entre la currícula terciaria y la currícula universitaria para seguir permitiendo la progresión y de esa manera que la persona pueda seguir aspirando a una carrera completa. Pero obviamente que todavía seguimos siendo pocos, ¿sí? Cada vez que escucho un nuevo cálculo habla de 50.000, 60.000, 100.000. Somos 230.000 hoy en día, pero obviamente que a medida que somos 46 millones, si queremos tener un ratio parecido a otros países, todavía estamos lejos. Hay más médicos que personal profesional de enfermería, ¿no?
Y bueno, y también elaborar, si tenemos colegios, nos traería de alguna manera la posibilidad de poder tener código de ética. Y en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, hay una mala distribución del recurso de las enfermeras que hay. Mucho concentrado en el primer cordón y hay muchos pueblos de nuestra provincia de Buenos Aires que no tiene personal de salud de grado. Entonces yo creo que tiene que haber un anclaje, más allá que las ofertas académicas están creciendo y han mejorado, eh, es una deuda pendiente todavía la escasez. Y mucho tiene que ver por el salario también. Hay una gran discriminación del salario hacia adentro de las provincias. Eso pasa en todas las provincias, pero en la provincia de Buenos Aires mucho más, dependiendo si la jurisdicción es municipal o provincial. Son situaciones que junto con el privado hay gran disparidad. Eh, Creo que no voy a poder llegar al otro documento que tengo, pero por lo menos quiero terminar este. A ver, ¿qué hora estamos? Sí, son 20 minutos. Bueno, ¿cómo está el mundo? Porque también hablamos mucho de nosotros, pero de alguna manera, ¿qué es lo que está pasando alrededor? Bueno, hace poquito estaba viendo las imágenes que Paraguay se moviliza justamente para pedirle al nuevo gobierno que va a asumir más recursos para las escuelas o que les devuelvan los recursos que les han sacado. Quiere decir que está todo muy convulsivado en esta cuestión de que somos un recurso crítico, va a haber una gran extracción por parte de aquellos que pueden pagar mejores salarios, le van a sacar recurso y talento humano, y sobre todo en lo que tiene que ver con el personal de salud. Ustedes saben que hoy se consigue visa de trabajo con el título de enfermera para cualquier país, que no están dando visado, vos te presentás y decís, te lo dan. Canadá, Estados Unidos, Alemania, Noruega, Japón. El tema es que manejes el idioma y que después rindas las equivalencias, ¿no? Pero, digamos, es una situación creciente porque, de alguna manera, desde hace más de 40 años que lo están diciendo, pero lo de la pandemia lo dejó mucho más claro y mucho más evidente, ¿no? En muchos países la enfermería tiene una actitud disciplinar mucho más fuerte, más desarrollada. La última campaña, Nursing Now y las enfermeras como fuerza de cambio, fueron dos campañas que desgraciadamente una quedó un poquito trunca por la pandemia, pero se está volviendo a relanzar. Creo que hay un gran trabajo en equipo por parte del CIME, del CIE y la OPS y la OMS, quiere decir que hay un fuerte trabajo y las asociaciones de enfermería de todos los países están tratando de cumplir como pueden con los viejos lineamientos del 2017, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los cuidados en prematuros. Por ejemplo, enfermería tuvo un papel destacadísimo en ese tema, en donde ha dado escuela y cátedra en los diferentes continentes. Creo que en ese sentido, hoy que un prematurito de 500 gramos pueda llegar sin secuelas a poder tener un desarrollo que igual que uno determinó, eso se debe a la calidad y profesional que tiene todo el equipo de salud, pero en particular también al gran trabajo que hacen nuestras colegas. El propósito que queremos para la provincia de Buenos Aires, que lo estuvimos trabajando durante muchos años con la profesora Silvina Roja, una gran colega, presidenta también de otra asociación de enfermería que tiene que ver con la gestión, ejercer el control y el gobierno de la matrícula. Si queremos un colegio, lo queremos con todo, no lo queremos a media. Si a mí me dan un colegio nada más que para el nombre, no me sirve. Yo quiero que me den el control de la matrícula. Representar a los colegiados en todo lo que tenga que ver con las incumbencias del colegio, trabajar fuertemente para el desarrollo, generando o sugiriendo las políticas públicas sectoriales que necesitamos, cuidar las competencias, las que tenemos, y ganar más competencias, porque yo estoy convencido de que si a nosotros nos dejan hacer más, quien más se beneficia es las personas que nosotros cuidamos, como pasa en otros países.
En otros países, no ir muy lejos, no te hablo de Suiza, te hablo de Brasil. El Colegio de Brasil, junto con la Asociación Nacional de Brasil, la ABEM y el COFEM, pelean por esto, juntos. No compiten, pelean juntos por ganar competencias. Entonces, plantean que es conveniente para la salud reproductiva de la mujer que una licenciada en enfermería te haga PAP y colpo y que si encuentra algo que está alterado, se lo pase a la ginecóloga para que inicie el tratamiento y después la licenciada lo pueda seguir. Miren qué importante, porque si vas a esperar a que en un lugar haya una ginecóloga o un ginecólogo, por diferentes cuestiones no las hay, pero la que sí está es la licenciada. Y así para todo, para el control del recién nacido, para la primera infancia, para el adolescente, para el hipertenso, para el diabético. Brasil viene trabajando fuertemente en ganar competencia y lógicamente que después el sindicato peleará por un mejor salario. Si más hacemos, más producimos, más deberemos ganar, sobre todo si el sistema se maneja así, ¿no? Si más producís, más ganás. Creación de nuevos espacios, fomentar de alguna manera esta situación que les estaba contando, que aquel que tenga inquietudes de formar espacios colaborativos los pueda tener. Bueno, eso es básicamente un poco, nosotros le hemos puesto un nombre de fantasía que es COEDVA, Colegio de Enfermería de la Provincia de Buenos Aires, en donde participemos con la comunidad en la defensa de sus derechos, planifiquemos estrategia, nosotros tenemos mucho para resolver. Nosotros podemos hacer una localidad cardiosegura enseñando RCP en todas las plazas del país, que haya un recuperador por cuadra, digamos, podemos hacer grandes cosas. Crear y participar en los organismos comunitarios, ayudar a reconstruir la identidad profesional, que no nos vean como un inyectodólogo, sino como un profesional igual que otros con competencias y con conocimientos específicos. Jerarquizar en todo el sentido de la palabra nuestra profesión y llevar nuestra voz a todos los proyectos de todas las jurisdicciones. Y el último tema, a ver si estamos, si no lo dejamos, sí, estamos, vamos bien, es lo que yo les comentaba que los organismos internacionales del trabajo y la OMS, desde el año 77, que le están recomendando a los países, cuiden la enfermería, como cuiden todo el equipo de salud. Pero en especial hicieron un convenio específico en relación a nuestras tareas, a nuestros derechos, a nuestras obligaciones, y desgraciadamente todavía no tenemos la posibilidad que el Congreso, que lo podría haber sacado con esta ley que promocionó el desarrollo y todo lo demás, también retrabajar las cuestiones que son importantes, que tienen que ver con las condiciones de trabajo, con el salario, ¿m? Porque si no, no hay bienestar para el que genera bienestar. Y eso no nos pasa solamente a nosotros, pasa en el mundo. Pero gracias a este convenio, que se llama Convenio de Enfermería, del personal de enfermería, 149, muchas disciplinas de muchos países, inclusive de países de la región, sus congresos le han dado tratado, quiere decir que de alguna manera le han dado rango constitucional. Miren lo importante que sería para nosotros, ya que tenemos el artículo 75 con el inciso 22, que nos den esta posibilidad de que este convenio tenga rango constitucional. Reforzaría lo que ya tenemos en el 14 bis, pero más específicamente, más concreto. Porque si no, muchas veces los artículos importantes de nuestra ley del ejercicio, como era la insalubridad, las especialidades y muchas otras cosas, no las quisieron reglamentar nunca, o no las quiere reglamentar nunca. Acá ven, de alguna manera, en el preámbulo que tiene esta propuesta, habla mejorar las condiciones. Pero claro, ¿qué condiciones? De empleo. No puede haber contrato basura. No puede haber contrato en donde unos tienen todos los derechos y otros no tienen nada. La precariedad laboral en un segmento de un sector que es codiciado, vos no lo podés vulnerar. Así como no debería pasar en ningún sector y en ningún servicio y a ningún trabajador.
pero encima de los que tenés pocos, las condiciones son malas y y las contrataciones son peores, entonces obviamente que vas a tener escasez. Nosotros perdemos solo en el primer año de un egresado y nosotros perdemos por la mínimo el 5%. Muchos de nuestros egresados cuando lo volvemos a encontrar y le preguntamos, che, ¿qué estás haciendo? Le dicen, no, profe, me ofrecen 150.000 pesos para trabajar. ¿Qué hago con eso? Tengo 3 pibes. ¿Entienden a lo que voy, digamos? Pueden tener la mayor vocación del mundo, pero no tienen vocación de pobre. Y esa es una situación que muchas veces pasa y estamos teniendo situación compleja, es que conseguimos que se califiquen, pero ni aún así mejoran su salario. Entonces dicen, no entiendo más nada, cada vez tengo más papeles, cada vez mejoren más mi currículo, pero sigo ganando lo mismo. Por eso de alguna manera estaba desde hace ya casi 40 años esta posibilidad de poder haber subsanado algunas cuestiones y que muchos de nuestros compañeros que se hayan jubilado se hayan jubilado mejor y que desgraciadamente por no existir, por no firmarse, no pasa. Ser claros, instrumentar claramente ciertas cuestiones que tienen que ver que todavía nosotros en ciertos lugares no tenemos ciertas libertades. Estamos muy presionados. La Constitución dice que hay una libertad de agremiarse, pero sabemos que hay muchas presiones para que esas situaciones no se puedan hacer. No podemos tener los colegios que queremos tener porque no podemos sacar las leyes que tenemos que sacar. Desgraciadamente, nuestra disciplina no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene gobernadores. Entonces, eh, cuando les vamos a hablar a ellos y explicarles las cosas que nos pasan, es como estar charlando con un chino, sin hablar mandarín, porque si charlas con un chino y vos manejás el idioma de él o ellos manejan el tuyo, bueno, pero es como, o se hacen los que no entienden, entonces lógicamente que no se garantiza las condiciones que realmente corresponden. Y ese es un problema de desigualdad. Y esto lo viene planteando la Organización Mundial de la Salud junto con la OIT. ¿De qué sirve tanto desarrollo de vacuna, tanto desarrollo de medicamentos, si no vas a tener quien los cuide, quien los valore, quien los acompañe? Entonces, bueno, si no cuidamos al que cuida, esto las sociedades inteligentes lo están poniendo en valor. Ojalá que nuestra sociedad sea inteligente y lo ponga en valor. Para el bien nuestro, que todavía nos queda unos años por trabajar, y para el bien de los que van a venir, o de los que ya están viniendo y que se están formando y que van a tener 30 o 40 años por delante trabajando y que trabajen en mejores condiciones. Bueno, creo que sí, me lo llevé todo puesto con esta presentación y no me da tiempo para comenzar la que me queda, pero no importa. Eh, Todo se va a resolver y en la próxima le vamos a dar un lugarcito, algo que es interesante, que entrar de a poquito, porque es muy largo, capítulo por capítulo, parte por parte de nuestra ley del ejercicio, y ver cómo muchas veces hemos hecho avances que por ahí a veces cuesta verlos, pero creo yo que de alguna manera lo tenemos que poner en su justo valor, y de dónde estábamos a dónde hoy estamos, hemos ascendido, hemos construido, pero bueno, como bien decía Lourdes y otras compañeras, todavía nos falta mucho. ¿Alguien quiere decir algo? Así tomo un poquito de café. Hola, ¿me Escucho, Nancy. escuchás? Sí. Eh, Me quedé con la palabra que dijiste, es que somos inyectólogos. Me quedé con eso. La verdad que eso hace ruido, porque sí, estamos ahí estancados en eso, en ser inyectólogos. Y hay tanto campo para ver, para explotar, tantas cosas para hacer, pero el tema creo que es la desunión. Nosotros somos muy desunidos. En una reunión o grupo, a mí me pasa, yo trabajo en un lugar privado, y de una reunión de 20 personas quedo expuesta yo sola, porque bueno, yo sé cuántos años, hace 20 años que estoy, entonces como que me siento para hablar con fundamentos de un tema X, pero quedás expuesta, y yo sé que hay muchas compañeras que piensan igual, no quedás ahí expuesta, y bueno, y después las cosas que vienen, ¿no? Que la vas manejando, la vas piloteando, pero bueno, Obvio. me quedé con eso.
Sí, a mí me sorprendió mucho eso de inyectólogo, me impresionó con lo que vi en Telefe, que un compañero pero con buena leche lo hizo. Una de las preguntas que le hacen a toda la disciplina, ¿qué es lo que te identifica como enfermero? Y el chabón sacó una jeringa y una aguja. La Claro, puta, si eso es lo que nos identifica, nos tenemos que pegar un tiro. Volvimos 50 años atrás. Volvimos a la, 17.132, sigamos siendo colaboradores, vamos a tener menos quilombo, nos van a judiciar menos porque toda la responsabilidad va a ser para el médico. Cambio hoy nosotros las compartimos con ellos, vamos en cana junto con ellos, por más que la cagada se la manden ellos, como les va a pasar por desgracia en el caso que les comenté la otra vez que nosotros lo vamos a seguir de cerca. Y bueno, y estas son cuestiones que nosotros tenemos que resolver, que nos tenemos que plantear, tenemos, como bien vos decís, animarnos a poder hablar, a poder escucharnos, a ser inteligente y a crear estrategias, que hay ciertas cosas que hay que decirle y que hay veces que es conveniente que por ahí no lo diga uno en su trabajo, sino que lo diga una asociación, que lo sí, diga alguien que tenga fueros gremiales, que lo diga alguien que represente un colegio o ¿entendés? Digamos que el mensaje llegue hacia adentro de donde vos estás, pero sin exponer al compañero. Y eso se construye colectivamente, solidariamente, como lo somos muchas veces cuando vemos que a un compañero le pasa algo y lo ayudamos porque está cansado, porque tiene algún problema económico, porque somos solidarios. Pero en el tema de lo disciplinar es que nos ha metido tanto en la cabeza que es ir, ponerte el ambo, hacer lo mínimo que te piden que hagas y no hacer más allá de lo que a vos se te ocurra hacer porque parece que la autonomía, no sé cómo nos las han explicado, pero es para que vos generes cosas que no están escritas, que están dentro de tu ejercicio y que vos de el razonamiento que vos haces de esa situación te recrea que vos tengas la inquietud de llevar adelante nuevas cuestiones. Pero no, si vos ves la enfermería que hacemos es una enfermería que se basa básicamente en la hoja que está prescrita por otros profesionales de otra disciplina. Y vos decís, pero ¿y entonces para qué ganamos? Que era lo que íbamos a charlar hoy con el otro documento, en el análisis que hace Oscar, de cómo, bueno, ganamos de ser un colaborador a ser alguien autónomo, libre, con capacidad de hacer una prescripción autónoma dentro de nuestro marco de cuidado. Y no lo escribimos, y no lo hacemos. Y si lo hacemos porque se nos ocurre, no lo terminamos de escribir. Entonces, como que no se hizo. Entonces, bueno, son cuestiones que le dejo, no les quiero tirar pálida, ¿eh? Ojo, por favor, quiero que mi mensaje sea positivo. Si esta misma charla yo la tenía cuando recién comenzaba, en el 90 estábamos en el horno, porque yo me acuerdo las charlas que nos daba una de nuestras profesoras, participaba del grupo eh, que tenía que ver con la 24.004, hacían 15 años que venían detrás. Bueno, primero les había tocado la dictadura y estuvieron calladitas, pero después, cuando vino la democracia, en la primavera de Alfonsín no tuvieron cabida con la propuesta y ya estaban los proyectos anteriores. ¿Saben por qué tuvimos ley? No sé si alguna vez se lo contaron. Por un accidente cerebrovascular transitorio. Por eso tuvimos ley. ¿No saben cómo es la historia? ¿Verdadera? no. Bueno, la ley surge en el gobierno de un riojano, ¿sí? Ese riojano se iba de viaje. Había subido a un avión y tiene un accidente cerebrovascular transitorio. Se le tapó la carótida. No me acuerdo si era a la izquierda o la derecha. El médico con el que viajaba, el médico presidencial, le dice al avión, pega la vuelta, baja, ¿dónde termina? En ese momento, en esa década, un sanatorio que era de excelencia cardiovascular era el Güemes. Ahí va. Estamos hablando de México. Sí, no lo menciono por una cuestión de... Nada, es un Ah, chiste. bueno. Pero por la duda toca madera, toca algo, pobre finado. Pero digamos, en Así fue. agradecimiento que Menem tuvo, ¿no es cierto?, con la atención recibida y que le habían salvado la vida, el tipo siempre fue muy generoso. Y
era muy seductor con las mujeres, ¿no? Y con las enfermeras, la jefa de enfermería de ahí era nada más ni nada menos que Estrella Fernández, una gran militante de la enfermería de la década del 70 y del 80, que le salvó la vida a muchos compañeros que los perseguía la dictadura militar y ella no los entregaba. Acuérdense que en el Güemes se atendía la junta, ¿no? Las juntas de los militares, era un lugar de excelencia, era donde estaba Favroro. En ese tiempo Favroro, cuando fue lo de Menem, ya estaba con su fundación, estaba ahí en esa transición, pero todavía su equipo estaba ahí. Entonces le quiere dar guita. Y la tesis de Estrella Fernández era justamente sobre no recibir propina. A la mina no había nada peor que vos le pusieras guitas en el bolsillo. Era lo peor que le podía pasar. Ella hizo su tesis, búsquela en la UBA, todavía debe estar, si está digitalizada. Hizo toda una tesis de por qué nosotros tenemos que tener un rol profesional y que no nos tienen que confundir ni con la servidumbre, ni con un mozo, ni con nada, porque nosotros tenemos que hacer las cosas por nuestra vocación y por un rol profesional. A un médico no le ponen plata en el bolsillo. Entonces ella había hecho sobre eso. Y el turco quiso darle eso, mucha guita, ¿no? Repartir entre todos. Le dijo, mira, mire, señor presidente, lo que nosotros tenemos con muchas de mis compañeras es esto. Y le presenta un proyecto de ley, que no es el que salió, porque ya les expliqué que las leyes después las dirimen, las discuten los legisladores, y en los congresos no tenemos enfermeras, tenemos médicos. Esto creo que está claro, entonces cada uno defiende lo suyo. Y gracias a él tuvimos ley. Y el turco cumplió, porque era un tipo de palabra, un tipo agradecido. En ese sentido, si te tiene que cagar, te cagaba, pero si te tenía que de alguna manera comprometer en algo, supuestamente dice que por ese tema fue la cuestión del hijo, pero digamos que se comprometió en algo y después no lo cumplió, pero en líneas generales, con lo que tiene que ver con enfermería, el turco cumplió. Y fue en su gobierno que le dijo a un ministro que no era médico, busquen en la historia, ¿sí? Esta ley tiene que salir. Y esa ley salió. Y después peleamos 2 años para que se reglamentara. Porque la Corpo no quería el espíritu muy avanzado de algunos artículos donde decía que nosotros en determinadas situaciones queríamos hacer tales o cuales cuestiones o que peleábamos la insalubridad y ta. Dimos pelea hasta donde pudimos. O salía eso o no salía nada. Y esa generación que la vino peleando y que la vino peleando, en un momento tuvo que tomar una decisión. Entonces es muy fácil juzgarlo y decir, qué ley de mierda. No, gracias a ese grupo tuvimos esa ley. Y miren qué tan difícil es que pasaron 30 años. Y ninguna jurisdicción que sacó una ley en los últimos años la pudo mejorar. ¿Por qué piensan que es? Porque no pensamos, porque no queremos tener una mejor ley, porque no nos dejan. ¿Sí? Bueno, no los quiero bajonear. Es un gusto compartir este espacio. Me interesa que hablen todo. Saben que tienen los micrófonos ustedes abiertos, los abran, los cierran como quieren. Y bueno, nada, les voy a subir el video, les voy a subir el material. Y bueno, gracias Lourdes por lo que subiste, que antes de que me olvide lo voy a copiar del chat. El de Sisa lo conocía, pero es el de la matrícula de la provincia de Buenos Aires, y ese no lo tenía, porque para mí que salió en la pandemia. Bueno, muchísimas gracias y les dejo los mejores de los augurios para que descansen y un buen fin de semana. Bueno, chao. Chau, Buenas noches. un gusto, buenas noches. Buenas noches.